y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito sea el Señor nuestro Dios, que es bueno y generoso y que ha permitido que nosotros estemos en comunicación contigo a través de este medio para bendecir tu vida, especialmente a través de la exposición de la palabra. Es además decirte que Dios te ama, que tú eres de suma importancia para Dios, que Él pastorea tu vida con la pericia de sus manos, que todo lo que ocurre en tu vida es voluntad de Él, porque Él te conduce hacia la perfección y hacia el cumplimiento de su propósito. Que Dios te ayude a seguir creyendo y a retener la confianza en Él hasta el final. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos al texto. El pasaje de hoy se encuentra en Mateo, capítulo 6, el versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Posiblemente sea el pasaje más conocido de toda la Biblia. Niños, jóvenes, desde que éramos infantes, se nos enseñaba acerca de la oración del Padre Nuestro. Muchos la toman como un modelo de oración y no deja de serlo, pero en esa oración hay un contenido muy profundo. Hay la revelación de la voluntad del Señor. Es, como digo, el orden de las prioridades en la manera que nos acercamos a Dios. Jesús, que conocía al Padre y sabía lo que primaba en la mente de Dios, en la oración nos dijo: oren de esta manera. Si ustedes quieren orar bien, orar con sentido, pero háganlo de corazón, porque eso es lo que estamos estudiando, que esta oración cualquiera la puede repetir y va a ser vana, pero si se ora en el Espíritu, deseando de verdad que venga el reino de Dios con una manifestación de su voluntad, pues no solamente vamos a agradar a Dios, sino que el propósito de Dios, el designio de Dios se va a cumplir en nosotros. Hemos estudiado en los mensajes anteriores que para desear la voluntad de Dios hay que tener una relación con la voluntad de Dios. Para algunos la voluntad de Dios es ajena, es algo extraño, no la conocen. Aunque Dios ha revelado su voluntad a través de su palabra y de sus principios, estatutos, leyes, preceptos, etc., también Dios envió al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. La Biblia no habla de todas nuestras circunstancias, no describe todas nuestras circunstancias. Hay circunstancias nuevas, pero que la Biblia aplica los principios de la vida de Dios a cada situación. Esa es la diferencia que hay entre seguir patrones religiosos y seguir principios. Las formas religiosas, pues como son formas, no se aplican a todas las cosas. Por eso es que cuando nos enseñan ciertos patrones y vivimos circunstancias que no están
de acuerdo a esos patrones, a esos formalismos religiosos, nos perdemos y nos desorientamos. Pero si nos guiamos por principios, aunque tengamos que hacer frente a una situación nueva, sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque la conocemos. Tristemente, en muchas iglesias, como se enseñan solamente formas religiosas. Nos dicen, vístete así, tú vas a comer esto, tú te vas a comportar de esta manera. Entonces, si ese jovencito o esa persona se muda a otro país, otro lugar, y tiene que hacer frente a una situación, una tentación, cualquier cosa, dice, necesito a mi pastor ahora que me diga qué hacer, porque no sé qué hacer acá. Entonces llama al pastor, mire pastor, tengo esta situación. Y tiene que estar dependiendo del consejo del pastor todo el tiempo porque no sabe qué hacer. Es mejor enseñar a Dios. Porque cuando usted conoce a Dios, usted sabe lo que agrada a Dios. Y usted sabe lo que no agrada a Dios, aunque Dios no hable de eso. Por eso es bueno no solamente amar la voluntad de Dios, sino conocerla. Amén. Ahora, fíjense ustedes en el caso, en la vida de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Vamos a estudiar un poquito la relación que tenía Jesús con la voluntad del Señor. Entonces, quiero que ustedes vengan conmigo, vean algunos textos de la vida de Jesús, que son muy conocidos, pero que vamos a llegar a algo. En Juan, vamos a Juan. Primeramente capítulo 4. Dice 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Dice el 32, Juan 4, 32. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. Eso es un placer. Capítulo 5. Versículo 30. 5:30 de Juan. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Están conmigo? Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Qué tremendo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Wow. ¿Cuántos saben que el que ama la voluntad de Dios y siente placer en hacerla, no puede hacer nada fuera de la voluntad de Dios? Nada. ¿Saben lo que es nada? Nada. No puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo, no quiero hacer nada por mí mismo. Según oigo y juzgo, y mi juicio es justo, porque él dice, yo todo lo que hago, eso es lo que escucho hacer al Padre. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió el Padre. No busco mi voluntad. Ni decidía ni la buscaba. Sentía placer en agradar al Padre. Ese es el compañero del Padre desde la eternidad. Capítulo 6 de Juan. (39) Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Escúchame, tú estás aquí porque Cristo fue obediente. Tú estás aquí porque Cristo, el Padre le dijo, ve allá abajo y sálvalos. Y él dijo, Padre, el hacer tu voluntad me agrada. Aquí dice el Señor, óyelo bien, y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre?
el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. El Padre se lo encomendó al Hijo. El Hijo lo aceptó con beneplácito. Salió a hacerlo. Esa era su comida, salvarte a ti, porque era la voluntad de Dios. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está a tu favor. ¿Qué yo dije? Está a tu favor. ¿Cómo no voy a amar yo a la voluntad de Dios que está a mi favor? Si la voluntad de Dios está a mi favor, me conviene amarla y me conviene hacerla, porque está a mi favor. Lo que no está a mi favor, esa es la voluntad mía. Esa no está a mi favor. Esa está en contra mía. Y esa me va a llevar a destrucción, a tristeza y a vergüenza. La de Dios me lleva a honra. Como llevó a Jesús. Eso no significa que no me va a costar. Me va a costar. A Cristo le costó más que a nadie hacer la voluntad de Dios. Pero lo hizo con complacencia. No lo hizo de mala gana. Lo hizo de buena gana. Por amor a ti. Amén. Jesús dijo, por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre. Porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Dice, Jesús dijo, no me ha dejado nunca solo el Padre. Porque yo siempre hago lo que Él le agrada. Ahora, entremos en esa relación. Vengan conmigo al libro de Marcos, capítulo 3. Marcos capítulo 3. Comencemos con el 31 para que entendamos mejor. Vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, o sea, sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús no estaba menospreciando a María, ni a Jacob o a Judas, que eran sus hermanos, en este momento. No podemos interpretar así. Jesús estaba diciendo algo superior. Estaba diciendo, yo con María, como mi madre biológica, yo tengo una relación natural. Con mis hermanos tengo una relación también en lo biológico natural. Pero con estos, y señala a los discípulos, con estos tengo una relación espiritual basada en la voluntad de Dios. Estos son mi familia. Yo pertenezco a una familia en el cielo, que es la familia espiritual, donde Dios es el Padre. Yo soy el hermano mayor y estos son los pequeñitos. Esta es mi familia. Miren, mis amados, a dónde Jesús llevó la relación con la voluntad de Dios. ¿Qué es el vínculo que me une contigo? ¿Por qué tú eres mi hermano? En el aspecto físico, tu madre, tu padre, tus hermanos, toda tu familia. Tú eres hijo de tus progenitores, tus padres, porque ellos te engendraron. Y tú, estos son tus hermanos porque salieron del mismo vientre. Tienen el mismo código genético que tú. Han heredado lo mismo biológicamente. Ese es el vínculo de sangre, de carne, biológico. Eso te une. Por eso
tú amas a esa persona, o a esas personas, y me refiero a toda la familia. Tú los proteges, tú les sirves, tú compartes con ellos, tú los defiendes. Tú estás dispuesto aún a morir por ellos, porque hay un vínculo. Muy fuerte es el vínculo de la carne. Entonces, véanlo ahora espiritualmente. Jesús en la tierra nació también por la voluntad de Dios, en la tierra. El Padre lo engendró en el vientre de María, espiritualmente. Jesús es el primer hombre nacido del Espíritu. Él nació por el Espíritu, creció por el Espíritu, fue bautizado por el Espíritu, él fue dinamitado por el Espíritu. Él se entregó a Dios por el Espíritu, Él resucitó por el Espíritu, Él ascendió al cielo por el Espíritu, Él fue declarado, según Romanos 1, Hijo de Dios con potencia por medio de la resurrección. Ese es Jesús. Fue el primer hombre nacido del Espíritu en la tierra. Había nacido allá arriba es eterno. Aquí nació por el Espíritu. Tú y yo nacimos también fuimos engendrados por el Espíritu acá y nacimos por el Espíritu en Cristo Jesús. El vínculo de nosotros con Cristo es el vínculo del Padre, es el vínculo de que fuimos engendrados espiritualmente. No físicamente, no biológicamente, sino espiritualmente. Amén. Entonces, Cristo nació, lo dice la Biblia, por la voluntad de Dios en la tierra. El Padre lo engendró en su voluntad. Y todos nosotros nacimos también del vientre de su voluntad, de su deseo y de su complacencia. ¿De acuerdo? Quiere decir que la relación de hermanos, en el sentido espiritual entre tú y yo, el vínculo es la voluntad de Dios. Dice Jesús, mi madre, mi hermana, mi hermano o mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Ese es el vínculo. Ahí está la relación. ¿Te entiende eso? Miren hacia dónde llevó Jesús la voluntad de Dios. Debe haber una relación. ¿Por qué tú eres mi hermano? Porque tú naciste de la voluntad de Dios. Porque tú amas a la voluntad de Dios. ¿Por qué tú estás sentado aquí un día que está en Nueva York blanco por la nieve y tú estás aquí hoy acá? Tú buscas algo acá. ¿O es un entretenimiento? O después de trabajar 5 o 6 días en la semana, tantas horas, tienes que buscar algún placer tú para estar acá, porque hay muchas cosas que hacer un domingo. ¿Qué hace la gente que no conoce a Dios? No va a la iglesia el domingo, va a una recreación, saca a la familia, hace cualquier otra cosa. Y sienten placer, pero tú estás aquí dando 3 horas al Señor o más. ¿Por qué? ¿Tú amas algo acá? ¿Tú amas algo acá? El más débil, el más carnal, el más flojo. Si usted está aquí, por algo tú estás aquí. Espero que no fue que tu esposa te trajo, tu esposo te trajo, tu hijo te trajo, o qué te trajo. Espero que sea Dios. Pero tú estás aquí porque hay un atractivo acá. Amén. ¿Por qué tú rechazas la tentación? Y yo también, tú eres mi hermano. Los dos rechazamos la tentación porque los dos queremos agradar a Dios. Amén. Los dos aborrecemos las cosas del mundo que Dios aborrece, que están en enemistad contra Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos agradar a nuestro Padre, como lo agradó Jesús. Entonces, tú y yo tenemos más que cosas en común. Tú y yo somos una sola cosa. Somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Fuimos engendrados, creados en la voluntad de Dios. Amamos a la voluntad de Dios. Tenemos un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Nos une uno. Nos une el uno. Somos un pueblo. Somos una familia. Somos la multitud de los primogénitos de Dios, que andamos en pos de la voluntad de Dios. Nos exponemos al vituperio, al rechazo del mundo, a hacer la basura del mundo, la hez del mundo,
los menospreciados del mundo. ¿Por qué? Porque nos hemos decidido por la voluntad. ¿Y por qué no hemos decidido por la voluntad? No es una decisión mecánica. Es que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dale aplauso, Señor. Él produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Amén. Por eso tenemos que animarnos los unos a los otros, hermano, que venga a tu reino. Hermano, hermana, no cedas al mal. Sigue adelante, sigue adelante. No te confundas, no te desvíes, no te deslices, mi hermano. Sigue adelante. Acuérdate lo que Dios nos ha encomendado. Acuérdate que no somos de aquí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Militamos aquí, pero no somos de la carne. Somos peregrinos, pero nuestro reino no es de aquí. Estamos de pase por aquí. No somos ciudadanos de aquí, sino de allá. Amén. En la tierra somos residentes. En el cielo somos ciudadanos. Amén. Todo lo que dice la Biblia está relacionado con la voluntad de Dios. Y ese es el reino de Dios. Cuando usted vaya a orar, ore con entendimiento. Pídale a Dios espíritu de sabiduría y de inteligencia para conocer cuál es la voluntad de Dios en su vida. Note el vínculo entre nosotros. Por eso nos reunimos, adoramos al mismo Dios. Tenemos una misma esperanza. Por eso tenemos que cuidarnos los unos a los otros, respetarnos los unos a los otros y estar dispuestos a todos los unos por los otros. No hay un amor mayor que este, que dé a alguno su vida por un amigo. Se sobreentiende que un hermano en Cristo sea más que un amigo. Amén. Hay una relación profunda, familiar, íntima, que es un producto, es un resultado. Esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Entienden por qué el que ora venga a tu reino tiene que tener entendimiento? Si no, su oración es vana, es repetitiva, es como metal que resuena y címbalo que retiñe, es un ruido nada más. Cuando oramos en el Espíritu, dice Pablo, oramos con gemidos indecibles. Y dice, hemos de orar como conviene. No lo sabemos, no sabemos lo que estamos orando. Pero hay un gemir en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros, diciéndonos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Somos los embajadores del reino. Somos los mensajeros, los ángeles de Dios. Dios no tiene que enviar ángeles de allá arriba con alas. Él tiene ángeles aquí, mensajeros de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y cuando vivimos en la voluntad de Dios, Dios está agarrado con nosotros y nosotros con Dios. Y hay una relación de amistad, de profundidad, de propósito. Hay una relación íntima. Hay una relación de complacencia. Dios complacido con nosotros habita con nosotros. Y nosotros elevados, viviendo a Dios. Pues nosotros no tenemos que ascender como Enoc, que se lo llevó Dios. Nosotros ascendimos juntamente con Cristo. Cristo ascendió y nosotros también. Podemos andar con Dios en las alturas y Él aquí abajo con nosotros. Hay una relación. ¿Y cuál es la relación? ¿A quiénes busca Dios? A los que hacen su voluntad, dice la Biblia. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y el puro de corazón. ¿Y qué es eso? La voluntad de Dios. Oh Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que habla verdad con su prójimo. El que no murmura a su prójimo. Aquel que jurando en contra de sí mismo, dice la palabra, hace un juramento y lo cumple. Aunque le perjudique. Si hice un voto, lo voy a cumplir. Porque di mi palabra a Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Que si hago un voto, yo lo voy a cumplir. Anda en integridad. No murmura a los demás y se enoja cuando murmuran a otros. ¿No es esa la voluntad de Dios? El que ama la voluntad de Dios y encuentra a alguien que es celoso y fiel
inmaduro y ha crecido en la voluntad de Dios, dice, yo me voy a acercar a este. Porque el que a buen árbol se arrima, buena sombra escoge. Con este voy a andar yo. Este va a ser mi amigo. Ese va a ser mi hermano. Los hermanos sabios se acercan a los espirituales, a los neumáticos. Pero tranquilo, también Jesús, esa era su familia. ¿Acaso dos estarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Eso dice Amós acerca de Dios. ¿Andarán dos juntos? Se refiere a Israel y a Dios si no estuvieran de acuerdo. Nuestro vínculo, nuestra relación, nuestro compañerismo está basado en la voluntad de Dios. Dios dice, llámenme a aquellos que hicieron pacto conmigo. Abran la puerta y que entre la gente justa, guardadora de verdades. Esas son mi gente, dice Dios. Dice my people. Esa es mi gente. Mi pueblo. Tenemos que aprender. Tenemos que amar a nuestra familia biológica, al papá, a la mamá, porque Dios lo manda. Pero ame más a sus hermanos espirituales. Interésese por ellos. Esa es la voluntad de Dios. Fíjense, si estudiamos en la Biblia verán que la voluntad de Dios rige todo. Porque la voluntad de Dios, mis hermanos, es el deseo de Dios. Y el deseo de Dios no es un capricho. El deseo de Dios no es un impulso. El deseo de Dios, mis hermanos, es la perfección de su pensamiento. Y cuando se realiza, se cristaliza el pensamiento de su corazón. La caída de Lucifer demuestra lo pernicioso, dañino que es cuando una criatura se aparta de la voluntad de Dios. O sea, ¿cómo es posible que alguien que estaba tan elevado haya llegado a ser tan vil? ¿Saben el resultado? Se apartó de la voluntad de Dios. Nuestros padres fueron creados en un Edén. La palabra Edén significa delicia. Y fueron echados del Edén al mundo. Y Dios puso guardianes en la puerta para que no entrasen al Edén. Y se perdió la delicia. Y al perderse la delicia, en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? En el mundo hay aflicción, dice Jesús. Es ser un masoquista amar al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo es eso. Vanidad, orgullo, competencia, crímenes. Crímenes. Los que nos gobiernan, los que piensan en sus intereses y nada más. Y nos usan. Los políticos nos usan como los comerciantes en sus anuncios. Somos presas. Hay quienes usan el internet, otros la televisión, otros usan el cine, el teatro, la política. Somos bombardeados por doquier con personas que quieren cautivar nuestra voluntad y ganarnos para su causa o sus causas. Para que vivamos como ellos quieren que vivamos. Algunos quieren vender sus productos, otros sus ideas, otros su arte corrompido y nos quieren arrastrar. Y hay que pararse y decir, yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí. Yo sé dónde voy, yo sé quién yo soy, yo tengo identidad. No me van a confundir, yo tengo la mente de Cristo. Yo estoy aquí, pero yo no soy de aquí. Hay que pararse, iglesia. Hay que pedir que venga el reino. El reino tuvo un pasado, la eternidad, donde Dios decidió salvarte y concebirte en el Espíritu, conociéndote
predestinándote y Cristo entregándose y desde la eternidad santificándote. Tiene un pasado también histórico, cronológico en la vida del hombre, y fue cuando Cristo nació, creció, predicó el evangelio, representó al Padre, se entregó por nosotros en la cruz, derramó su sangre, el Padre lo levantó al tercer día, lo llevó al cielo a su diestra y vive para interceder por nosotros, y envió el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, y nacimos de Él. Ese es el pasado y el presente del reino de Dios. Y hay un futuro del reino de Dios, donde Dios va a traer lo perfecto, la gloria de Cristo a la tierra, el trono de Cristo a la tierra. Hay que desear que llegue el reino, no solamente en su dimensión futura, que es la gloria del Mesías, cuando se siente en el trono de Israel y en las naciones a reinar. Hay que desearlo ahora, que llegue el reino ahora. Amén. Gloria a Dios. Amén. He aquí el tabernáculo de Dios en los hombres, mis hermanos. Dios ha entrado a la vida del hombre en Cristo. Dios se hizo un espacio en la tierra para introducirse en la tierra. Y cuando nosotros nos reunimos en su nombre, Dios entra a sus santos y hace un espacio. Y cuando Dios entra, Él lo limpia todo. Por eso cuando Dios va a entrar dice que lo alto, lo que está muy altivo, se baje. Y lo que está muy apocado, muy bajo, se suba. Te lo voy a decir en este idioma. Lo que está muy elevado, lo orgulloso, muy altivo. Entonces, ¿saben ustedes de dónde viene la idea de Isaías 40? Cuando un rey decidía ir de una ciudad a otra, y vamos a suponer que no había una carretera, entonces duraban meses haciendo una carretera para que el séquito del rey pase. Entonces había escombros y había una montaña, no había dinamita en esos días, pero trabajaban los hombres esclavos ahí para hacer un camino y allanarlo, para que cuando vengan trayendo al rey no tropezaran, no podían exponer a peligro al rey. Entonces la idea es: hagan camino al Señor. Isaías 40 y dice: lo que está muy alto, es una montaña alto, bájenlo. Y si hay unos hoyos y ahí está todo muy apocado, súbanlo. Allanen el camino, y si está torcido, háganlo derecho. Así que dice: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Denle un aplauso al Señor. Amén. Si la boca de Jehová lo ha hablado, significa que esa es la voluntad de Dios, que le preparen el camino. Dios no puede entrar donde no se le prepara el camino. Y no es porque Dios es exigente ni arbitrario. Es que Dios es santo y no puede habitar donde no hay santidad. Amén. Espiritualmente sería todo lo que está muy elevado, muy orgulloso, muy altivo, que se baje, que Dios pueda pasar. Pero aquello que está muy apocado, muy acomplejado, sin estima propia, que suba para que sea el nivel donde puede pasar el camino de Dios. Y si está muy escabroso, muy áspero, muy duro, ese corazón muy duro, ablándenlo. Hagan un camino para que Dios pase. Hermano, déjalo pasar. Que la gloria quiere pasar por ti. Esa es la voluntad de Dios, pasar la gloria por nosotros. Y la gloria de Dios es su reino, y se realiza a través de la voluntad de Dios. Dios puede mandar los ángeles a preparar el camino. Pero Él tiene súbditos aquí. Somos nosotros. Tiene siervos acá e hijos que deben preparar el camino para que Él pase. Dios, cuando va a hacer algo, Él se hizo un espacio en la tierra. Todo estaba contaminado y Él siempre hace un espacio para morar con su pueblo. Santifícame al pueblo hoy y mañana, que yo descenderé al tercer día. Dios siempre hace un espacio. Entonces, fíjense,
Vamos a leer otro texto de Mateo, capítulo 7. Mateo 7, 21 en adelante. Dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores, ¿de qué? De maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, se hace su voluntad, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las obedece, no hace su voluntad, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Miren, amados, estamos estudiando la relación que tenemos con la voluntad de Dios y hablamos lo que era para Jesús, la manera que nosotros somos el fruto, el producto de la voluntad de Dios en el proceso de ser concebidos, engendrados y nacer, etcétera, etcétera. Hablamos de lo que Jesús dijo en cuanto, usando la ilustración de la familia, que la relación de Él es con su familia y su familia son los que hacen la voluntad de Dios. Aquí hay otro ejemplo. Fíjense, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos muchas cosas en tu nombre. Y yo les responderé, no os conozco, son extraños para mí, apartaos de mí, obradores de maldad. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad ¿de qué? Del Padre que me envió. Conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invocara el nombre del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y ellas me conocen a mí. Ustedes saben que en el lenguaje espiritual conocer no es tener información acerca de una persona. En el lenguaje espiritual conocer es intimar con una persona, llegar a ser uno con esa persona. Jesús dice, yo no tengo parte con los que no hacen la voluntad de Dios. Ni son mi familia, ni los conozco. Qué triste cuando usted tiene una relación de muchos años con una persona y usted viene y dice, oh, ¿cómo estás? ¿Quién tú eres? Yo soy fulano. Fulano. O sea, yo no te conozco a ti. Esa persona te parece que perdió la memoria, sobre la amnesia. Imagínate a esta gente que creen que son ministros porque hacen milagros y que predicaron toda la vida y vean donde Jesús, yo no sé quiénes son ustedes. Señor, tú me llamaste, viste los milagros, tú me usabas poderosamente, yo llenaba estadios. Dice, sí, pero yo no te llenaba a ti. Pero Señor, yo hacía milagros y la gente se sanaba y yo usaba tu nombre. Claro, yo te presté el poder para tener misericordia de esas vidas, pero a ti no te conozco. No era que el Señor no sabe quién era, es que el Señor no los reconocía porque no eran de Él. Porque el que no hace la voluntad de Dios es un extraño para Dios. ¿Qué tal que tú llegas al cielo? Jesús, tú no sabes los años que yo he esperado para conocerte, Jesús. Y Pedro, ¿quién es este? Oye, Miguel, ¿tú no conoces a este? Yo no sé quién es. Pero Señor, pasé la vida entera cantando, saltando y danzando y preparándome y esperando el rapto para irme contigo. No te conozco, no sé quién tú eres. O sea, Jesús naturalmente conoce a esa persona porque Dios sabe todo, pero espiritualmente no sabe quién es. Porque la identidad en el cielo, lo que nos identifica con Dios, es hacer su voluntad.
¿Te entendió? Ser familia en el cielo es vivir en conformidad con el reino de Dios. Ser amigo en el cielo es deleitarse en hacer la voluntad de Dios. Ser conocido para Dios es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos hay pidiendo poder para ser usados por Dios? No es malo ser usado por Dios, si es la voluntad de Dios. Pero es mejor ser conocido de Dios que ser usados por Dios. ¿Quién es un extraño para nosotros? Alguien que tiene costumbres, cultura, hábitos, habla un idioma que para mí es desconocido. Es un extraño. Cuando usted pierde la mente, usted actúa extrañamente. Dice que Napoleón, que usted es fulano de tal. Dice, qué raro. Pero él no estaba así, él no era así. ¿Cómo es eso? Está extraño. Imagínense, un dominicano y no come mango. Usted dice, pero no, yo no lo conozco a este. No, este no puede ser dominicano, no es así. O este no es de Colombia, no come arepa, no es así. No, yo no lo conozco. Usted dice que es colombiano, pero no lo es. No se parece. Porque usted puede distinguir al colombiano y cada país por su cultura, sus hábitos, sus costumbres, la comida, etcétera, etcétera, su manera de hablar. Puede identificar la región de donde es, la mayoría de las veces. Ahora, traslade eso al contexto de cómo Dios nos identifica espiritualmente. Jesús les dijo a los fariseos, le dice, yo soy el cielo y ustedes son de la tierra. Yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Yo soy del Padre y vuestro padre es el diablo. Entonces, Jesús les dice, ustedes no conocen mi lenguaje, ni siquiera mi lenguaje. ¿Por qué dice que no conocían su lenguaje? Si ustedes fueran del Padre, ustedes conocieran mis palabras. Mire, vosotros sois de arriba, de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Si ustedes fueran de Dios, ustedes conocieran mi lenguaje, mis palabras, porque yo procedo de Dios. ¿Cómo yo sé que ustedes no son de Dios? Porque ustedes no creen a mi palabra, porque ustedes no conocen mi lenguaje. No hablamos el mismo idioma. Y no está hablando de hebreo, porque todos entendían hebreo y arameo. No es eso, es el idioma del cielo. La relación y la identidad está determinada por la relación que nosotros tenemos con la voluntad de Dios, según Jesús enseñó. Órele a Dios y pídale de corazón que usted pueda entender esto, y yo también, para cuando oremos apasionadamente. Si entendiéramos esto, nuestros juegos sería que venga el reino de Dios, porque eso lo resume todo. Todas las oraciones que hacemos, los intercesores, 24 horas,
por 25 años o más que estamos orando. Al final de cuentas se resuelve en una sola cosa: que venga el reino y que se haga la voluntad. Todo se resuelve. No importa qué lenguaje usemos, ni a qué nos estemos refiriendo. Si la oración es en el Espíritu, estoy de acuerdo con la palabra, es la voluntad de Dios. ¿Por qué estamos aquí todavía? Porque no se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuándo entraremos al cielo? Cuando se haga la voluntad de Dios. Y no porque sea un requisito en el sentido de mérito, ya Cristo ganó la salvación, sino porque Dios tiene una obra que hacer en la tierra y se propuso, es su voluntad hacerlo a través de la iglesia. Por eso la tiene que despertar. Por eso la tiene que estremecer con un segundo Pentecostés, que venga un viento recio y sople y sacuda la casa. Y se caigan las escamas de los ojos. Y despierten los que están dormidos. Despierten a la vida de Dios. Algo tiene que pasar en la iglesia para que venga el reino de Dios. Hemos aprendido demasiado de los hombres, de tal manera que lo de Dios nos resulta ya extraño a los oídos. Cosas básicas de la palabra de Dios, que son de Dios, la iglesia lo ve hoy, lo cataloga como locura. Por eso no creen los dones, por eso no creen nada. Se han vuelto letras nada más, tradiciones nada más, institucionalismo. Han hecho organizaciones, han hecho estructuras, han hecho muros para separarnos. Y lo han hecho tan elevados que ya no nos vemos, ni con escaleras podemos subir a ver a los demás, porque han hecho muros alrededor de la iglesia. Nos han separado a todos, mutiladores del cuerpo. Tantas cosas que han pasado. Es mucho lo que Dios tiene que hacer. Pero Dios es poderoso. Dios solamente necesita un día, el día de Jehová. Un solo día nada más. Amén. Gloria a Dios. La opresión del faraón por 430 años se resolvió en un día, el día de Jehová. Y cuando yo estoy hablando de un día, no estoy hablando de 24 horas. Estoy hablando de un kairos de Dios, un tiempo de Dios. Que puede ser una semana, un mes, no importa. Pero es un día, el día de Jehová. Un solo día. Dios habló del Mesías por 1500 años más o menos, por decir una cantidad de tiempo. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. 1500 años. Han pasado 2000 y no ha venido. Pero cuando el Señor dice a Jesús: descendamos, esta vez no a confundir las lenguas, sino a llevarme a mi pueblo. ¡Aleluya! Amén. Espéralo, hermano. Está anunciado. Esa es la voluntad de Dios. Tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios. Amén. La Tierra es un satélite del Sol y está dando vuelta alrededor del sistema solar, dando vuelta al Sol ahí, está orbitando ahí alrededor del Sol. Nosotros tenemos que estar alrededor de la voluntad de Dios ahí. Hermano, sale de tu órbita, métete en la de Dios. Es necesario. Por eso Dios está predicando estos mensajes. No solamente veas la revelación, pídele a Dios aplicación. ¿De qué manera me ayuda esto a mí? Como cuando termino una clase, ¿cuáles son las enseñanzas? Eso hay que practicarlo. Pero Dios está diciendo más que una oración verbal, sino que hay que orar con el corazón y hay que orar con entendimiento, pidiéndole a Dios con entendimiento, sabiendo que hacer la voluntad de Dios me va a costar como le costó a Jesús. Va a tener que pagar un precio, renunciar al yo, a la carne, ser ridiculizado, ser perseguido, ser rechazado, ser marginado, ser tildado de muchas cosas. Va a tener que perder la vergüenza delante de los hombres, pero para ganar la honra de Dios. Voy a tener que ser desvestido delante de los hombres para ser vestido por Dios. Hay que pagar un precio. Por eso tiene que haber convicción. Por eso que Dios, ¿qué es lo que Dios quiere alcanzar? Persuadirnos a través de la palabra, a desear la voluntad de Dios. Hay que desearla primero. Tiene que ser concebida la voluntad de Dios como fuiste tú concebido en ella desde antes de la fundación del mundo. Tú tienes que concebirla, tiene que venir a tu mente como pensamiento, como deseo, como necesidad apremiante, urgente.
Me he distanciado de Dios. He seguido a la cultura de los pueblos. He hecho del dinero mi ídolo. He hecho del trabajo mi Dios. He hecho del placer mi todo. Pero yo soy de Dios. Yo nací en Dios, por Dios y para Dios. Hay que poner un pare hoy a eso, con convicción. Si Dios lo logra hoy será el día de Dios en tu vida. Si Dios lo logra hoy será el día tuyo en la vida de Dios. Pero tiene que suceder. Una cosa es hablar del reino, otra cosa es vivir el reino. El mensaje que Dios nos ha dado como iglesia no es simplemente el reino, sino la vida del reino. La vida del reino es vivir aquí como se vive en el cielo. Aquí hay que adorar a Dios como se adora en el cielo. Aquí hay que orar como se ora en el cielo. Aquí hay que servir como se sirve en el cielo. Aquí hay que hablar como se habla en el cielo. Con santidad, con verdad, con justicia, con pureza de corazón. ¿Estamos convencidos, sí o sí? Amén. Que entremos en convicción, amados. Esto es práctico. Esto es práctico. En toda decisión. Hágase aquí en mi casa como se hace en el cielo. A veces decimos en la casa, es que yo no sé qué hacer. Este problema no se puede solucionar. Bueno, si es una familia y los esposos, los padres deben ponerse de acuerdo. Bueno, mira, aquí estamos muy distanciados de Dios. O sea, cada uno está viviendo su vida para sí mismo. O sea, ¿eso es lo que queremos? ¿Para qué fuimos redimidos? Si el suceso de nuestra vida es el mismo que cualquiera del vecino que vive por ahí, que no le importa a Dios y que vive como le da la gana, y para trabajar, comer como los animales. Nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Comen y se acabó. Esa es tu vida. Comer, desarrollarte y morirte de viejo. Estás pensando en jubilarte. Estás pensando en el tamaño del pescado, de los peces que va a pescar en Florida allá cuando te jubiles. Ya se está pensando. En la casa pasa uno la vida. Gente que vive trabajando para jubilarse. No, cuando yo me jubile, ya me quedan 5 años. Digo, Dios mío, te vive para jubilarse. Sí. Algunos ven el reino de Dios así. Cuando Cristo venga, cuando yo me jubile, allá vamos a somos una vida gloriosa allá. Y ven el reino de Dios como una jubilación. Cuando yo llegue allá, jubilación, hermano. Yo le dije a mi nuera que estaba hablando de eso, es joven todavía, tiene 33 años. La esposa de mi hijo mayor, ella decía el viernes, decía, que yo trabajo con Edison. Me quedan tantos años para jubilarme. Yo, hija, tú estás pensando en eso. Yo tengo 64 y yo no pienso en eso. A mí me faltan 2 años para recibir el seguro social y estoy deseando que no llegue. Pero no porque no me guste el cheque de seguro social, sino porque voy a tener 66 años. A mí no me gusta esa idea. Yo quiero que el tiempo se pare. ¿Cómo voy yo a desear morirme de viejo para recibir un cheque? Eso se llama no tener visión, por el amor de Dios. Ay, mis hermanos, yo pienso llegar a la edad donde yo mastique el agua, pero que siga coherente. ¿Han visto los viejitos como toman el agua que la mastican? Pero coherente, con una mente de Cristo. Con ánimo pronto. Amén. Con el espíritu de Caleb, conquistando los montes para Dios. Cumpliendo el salmo, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Hermanos, tu meta no debe ser jubilarte. Es lograr un propósito en la vida. Tú debes decir que no lleguen esos años y hasta que yo no logre esto. Estas estructuras, paradigmas deben ser rotos, amados. Hay pensamientos que se han vuelto muros en nuestras mentes. Eso tiene que desaparecer. Hay que cambiar nuestra manera de ser y de pensar. Hay que pensar de acuerdo a Dios, no de acuerdo a este siglo. La iglesia tiene una sola solución: la vida del reino de Dios. Cristo vino y eso fue lo que vivió y enseñó.
Y el evangelio es el evangelio del reino de Dios. Esa es la solución, vivir el evangelio del reino de Dios. Bueno, ya es suficiente tiempo para Dios habernos convencido, así que vamos a orar. Vamos a orar a Dios. Yo te bendigo, mi hermano. Yo oro al Señor con todo mi corazón, que Dios pueda usar esta palabra para sacudirte y estremecerte, para crear conciencia en tu vida, para enderezar tus caminos si están torcidos y volverte al camino si está desviado. Es tiempo de no solamente desear el reino de Dios, sino vivir de acuerdo a cómo se vive en el cielo. Ese fue el deseo del Señor. Para eso te salvó. Dios no te salvó a ti para vaciar el infierno y llenar el cielo. Dios te llamó a ti para la alabanza de la gloria de Dios. Para eso te salvó y te llamó. Que se haga la voluntad de Dios en tu vida, siempre como se hace en el cielo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.